Bienvenidos a Música en Espera, por favor no cuelgue. Hoy llegamos al tercero y último de los capítulos dedicados a la música española en la corte del siglo XVIII. Recordemos que en el primer episodio estuvimos con Domenico Scarlatti y visitamos la Real Capilla y la Real Cámara. En el segundo hablamos de Farinelli, el gran Farinelli, y también de Luigi Boccherini, otro de los grandes nombres de la historia de la música. Y hoy nos centraremos en dos autores también muy importantes. Uno es Gaetano Brunetti y el otro es el padre Antonio Soler. Gaetano Brunetti es uno de los grandes desconocidos de la música, digamos, no solo española, sino internacional. Cada día son más importantes los estudios relativos a la recuperación de su obra y de su personalidad, pero es verdad que queda mucho todavía por hacer. Él nace en 1744 en Fano, en la zona adriática del este de Italia, entre Pesaro y Urbino, pero desde muy joven viene a España, donde pretende entrar en la Real Capilla. Oposita para ello, es un muy buen violinista con apenas 15 años, pero no consigue entrar. Finalmente, unos años después lo conseguirá y será uno de los músicos más importantes del rey, en este caso, y del reinado de Carlos IV, aunque es verdad que entró a finales de Carlos III. Todavía pudo optar a estar con ese rey que la verdad no le interesaba demasiado la música y le interesaba más la caza y otros menesteres. ¿Y por qué es de los más desconocidos? Bueno, pues porque al fallecer cayó prácticamente en el olvido, además que su obra no fue editada como otros autores y es muy difícil la labor de recuperación, pero como digo, hay numerosos grupos. En España la Camerata Antonio Soler, por ejemplo, está realizando la grabación de todas sus sinfonías y bueno, pues es muy destacable. Un músico que fue contemporáneo de Luigi Boccherini, también un poco la sombra del gran Boccherini pues se hizo notar, pero que fue verdaderamente un gran criado, sobre todo de la corte. Antes de entrar en 1769 en la Real Capilla, entró a formar parte del conjunto de música del Teatro del Príncipe, lo que hoy conocemos como el Teatro Español de Madrid. Incluso llegó a componer dos zarzuelas, una es Faetón y la otra es Jasón o La Conquista del Bellocino. Se casa con una mujer española, tiene 4 hijos, entre ellos Francisco Brunetti, que será posteriormente uno de los violonchelistas más destacados de la corte, e incluso el primer profesor de cello del Conservatorio de Madrid. Como anécdota, es algo muy interesante que prácticamente no se habla. Ese afecto entre Carlos IV, que era príncipe de Asturias cuando entró a formar parte de su grupo de cámara, y Brunetti pues se transforma, por ejemplo, en que le pagó todos los estudios a los hijos de Gaetano. La estancia de Francisco, como he dicho anteriormente, un importante violonchelista, por ejemplo, su estancia en París, donde potenció sus estudios, fue pagada totalmente por el futuro rey Carlos IV. Y con este rey es cuando hay una gran explosión del ambiente musical y de lo que supone la música en la corte. Bastaría recordar los famosos Stradivarius que existen hoy en día en el Palacio Real u otros instrumentos que fueron comprados durante esta etapa. Por lo tanto, fijémonos la importancia de Gaetano Brunetti en este periodo y lo que supuso para la corte española y para la cultura del país. Podemos afirmar que su catálogo es extenso. Es verdad que muchas de las obras, bueno, fueron perdidas
y otras pues están por descubrir seguramente, pero hablamos de unas 420 obras, es una cantidad muy importante. Además, practicó todo género de obras y de partituras, desde zarzuelas, como hemos dicho, incluso una ópera, sonatas, unas 24 sonatas, 50 cuartetos, 70 quintetos y sobre todo sus sinfonías, que son muy importantes. Se cuentan unas 39, muchas de ellas compuestas en la época en que estuvo al servicio del príncipe de Asturias, es decir, el futuro Carlos IV. Gaetano Brunetti es un músico italiano, nacido en 1744, que fue violinista y luego más tarde compositor. Su obra no se conoce mucho porque no publicó nada en vida, es de la misma época aproximadamente que Boccherini, a quien sí que se le conoce, y también como Boccherini pasó la mayor parte de su vida en España. Vino a los 15 años con su familia, se instaló en Madrid, en la corte madrileña, estuvo trabajando como violinista en distintos teatros y al poco tiempo, después de trabajar para algunas casas nobiliarias, entró al servicio del príncipe de Asturias, que tocaba el violín. Luego, más tarde, Carlos IV, el rey, el último rey de los Borbones, en el siglo XVIII, y fue el compositor, el director de la Real Cámara, que era la orquesta que trabajaba para el rey, para su diversión, para su solaz. Lo que sucede con Brunetti es que no se ha recuperado, no se ha puesto atención a su obra hasta la mitad del siglo XX, cuando un norteamericano llamado Newell Jenkins lo redescubrió y comenzó a grabar algunas obras. Pero es un compositor por descubrir, es un compositor de una delicadeza, de una inventiva, una gran categoría, por supuesto a la altura de Boccherini e incluso de Haydn. Haydn viene a ser su modelo, es decir, el clasicismo vienés, porque pensamos que al tener todo ese repertorio que aún sigue en el Palacio Real de Madrid, tocaba, conocía, analizaba esas obras que le servían de modelo. Las obras sinfónicas es lo que más nos interesa. Como director de la Camerata Antonio Soler, mi nombre es Gustavo Sánchez y tengo la intención de continuar con este proyecto, de grabar, recuperar esas 39 obras que se conservan, 39 sinfonías. Aparte hay muchas otras composiciones de cámara, pero estas sinfonías son de una calidad impresionante que merece la pena recuperar y están, como digo, a la altura de las de Haydn. Seguramente sería algo similar a Vivaldi o el propio Haydn, que no se conoció esa obra hasta después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y queremos que la gente, que el público lo disfrute, al igual que otros grandes autores como estos que acabo de nombrar. Me gustaría analizar brevemente lo que son sus sinfonías. Evidentemente creo que es una de sus partes más importantes o de sus composiciones más características y más brillantes. Unas sinfonías 39, como he comentado anteriormente, que fueron escritas, la mayor parte de ellas, durante el periodo que va de 1771 a 1788 aproximadamente, en que estuvo al servicio del príncipe de Asturias, es decir, el futuro rey Carlos IV. Por lo tanto, vemos que en esa etapa fue muy prolífica y pudo componer además con muchísima tranquilidad. Eran en el fondo obras de divertimento para la cámara del rey, como he dicho anteriormente también al principio de mi exposición, y que tienen unas características también muy comunes y muy interesantes de analizar. Generalmente son sinfonías en 4 movimientos, aunque es verdad que las primeras, de origen italiano sobre todo, con esa influencia del estilo italianizante, eran de 3, pero las que son de 4, que son luego el resto, la mayoría de ellas, tienen algo en común muy peculiar, y es que el tercer movimiento, que generalmente era un minueto con trío, pues fue sustituido por un quinteto. Entonces esta es una de las características más sobresalientes de su obra.
obras compuestas para conjunto de cámara de cuerda, quinteto de viento, que solían ser 2 oboes, 2 trompas y un fagot. Raramente incluía clarines o timbales, pero también en alguna ocasión lo hizo. Muy preocupado Brunetti se mostraba en su lenguaje por la tímbrica de los instrumentos. Es un gran instrumentista, para que nos entendamos, es un gran sinfonista. En una época en que Haydn, Mozart eran fundamentales en Europa, no tiene nada que envidiar Brunetti, por lo tanto es muy interesante que conozcan su obra. A la edad de 54 años, Cayetano Brunetti fallece en Colmenar de Oreja, tras una larga enfermedad. Otro de los grandes nombres, y el último del que quiero ocuparme en este ciclo de música en la corte española del siglo XVIII, es Antonio Soler, más conocido como el padre Antonio Soler. Un hombre que nació en Olot, en la provincia de Girona, en 1729, y fallece ya en el monasterio de San Lorenzo de Escorial, estando él allí, en 1783. Es el auténtico continuador del legado scarlattiano en lo que se refiere a música de tecla. Un hombre que se forjó poco a poco como músico, a pesar de que con 7 años ya entró en la abadía de Montserrat para estudiar solfeo, canto y órgano, pero que fue adquiriendo un estilo propio bajo la sombra sobre todo de los músicos italianos de la corte, que conoció muy bien, a pesar de ser un monje jerónimo del monasterio. Y todo ello le llevó a crear, como he comentado, un estilo muy suyo, muy propio, que llegó a la cima sobre todo con sus sonatas. En 1752 entra como novicio en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde luego fue diácono, sacerdote e incluso maestro de capilla y, como no, organista. Además de todo eso, fue alumno, en este caso, de Domenico Scarlatti, de José de Nebra, músicos relacionados con la corte, pero hay que decir que la corte también se trasladaba durante un tiempo, durante unos meses, al monasterio. Por lo tanto, él conoció de primera mano la actividad de estos músicos, y él también viajaba a Madrid para ver los estrenos, entre comillas, de las obras que ellos componían, sobre todo en las diferentes colegiatas o incluso en la misma corte, obras del mismo Nebra, de Corselli, de José Mir, en fin, todo ello le sirvió para crear su forma de componer y su cultura musical, que fue cada día más en aumento. Ante todo, muchas gracias, Alex Pierocci, por invitarme a participar en este programa que emites. Es todo un honor estar aquí. Y además para hablar de Antonio Soler, uno de los músicos que yo más he disfrutado tocando e interpretando, y de hecho pues tuve la ocasión de poder grabar una selección de 12 sonatas que en el sello Solfa Recordings, que elegí justamente de una edición editada por Joaquín Nin Castellanos, el pianista y musicólogo cubano-catalán, que hizo un trabajo realmente de musicología. Él estudió en la Escola Contorum de París con Wanda Landowska, y son los merecedores pues, de todo nuestro respeto por haber traído y haber devuelto a la luz mucha música que quedaba oculta y no se conocía. En
Evidentemente su elección fue la de traducirlo en un lenguaje pianístico, que es la versión que yo he usado. Es una elección por ser pianista y por considerar también que pues, el piano es merecedor de seguir interpretando estas páginas maravillosas de nuestra música y de nuestro patrimonio musical. Hubo una polémica que sigue todavía un poco sobre la interpretación, si tiene que ser historicista, con instrumentos de época o no, se pueden usar instrumentos actuales. Creo que no es necesario, creo que desde el respeto, la sinceridad y la seriedad en la interpretación de esta música, todo es válido y cada cual tiene que elegir su lenguaje más o su instrumento, su timbre, incluso más apropiado. Como en su época los compositores componían pues para los instrumentos que tenían a su alcance y como decía Quantz, pues realmente la importancia reside en comunicar, en emocionar, en conmoverse y conmover el público con el instrumento que tengamos. Por lo tanto, es una elección que he reivindicado con este disco y que espero que podáis disfrutar en la escucha de algún breve fragmento. Muchas gracias, Alex. Como teórico también destaca, ya que en 1762 escribe un importante tratado que es titulado Llave de la modulación, en el que trata temas de armonía, composición, etc. En 1766 recibe el encargo por parte del rey Carlos III de la formación de sus hijos, don Gabriel y don Antonio. Sobre todo hay que destacar que fue el infante don Gabriel con el que más convivió y con el que más congenió. De hecho, para él compone los 5 conciertos para 2 órganos, ya que uno de ellos los tocaba el infante don Gabriel, y también los quintetos de cuerda, digamos, y clavicémbalo, que también lo tocaba el infante don Gabriel. Son 6 quintetos que, por cierto, les aconsejo escuchar incluso con la versión para piano porque son absolutamente fascinantes. Podemos dividir su producción musical en música teórica, que es la que hemos hablado, como el manual de modulación, música vocal y música instrumental. En cuanto a la música vocal, podríamos destacar 2 periodos. La prima práctica, así llamada, la primera época, con una influencia polifónica del Renacimiento, sobre todo español, Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria, y una segunda etapa, la segunda práctica, una música más moderna, así digamos llamada, más armónica, con una gran influencia italiana, sobre todo, con el bajo continuo, con arias y recitativos, con la importancia de los instrumentos y con el gran poder que tiene la voz. Dentro de la música vocal podemos sobre todo destacar sus villancicos del Corpus, villancicos de Navidad, de San Lorenzo, y 2 tendencias fundamentales en su composición. Una de ellas relacionada, una de las tendencias, con todas las celebraciones alrededor de lo que supone el monasterio del Escorial, con obras muy elaboradas, con importante presencia de coro, de instrumentistas, con una armonía compleja y una tendencia mucho más popular, basada sobre todo en, por ejemplo, en las tonadillas, en las seguidillas, en las coplas de arte popular español. Dentro de la música instrumental destacan, como he comentado anteriormente, los 5 conciertos para 2 órganos,
que no tienen nada que ver con un contexto litúrgico, sino más bien de cámara, escritos para el infante Don Gabriel, con una gran influencia, al igual que los quintetos de Scarlatti, de la música italiana, eso está clarísimo, y con un paso entre el barroco y el clasicismo. Por lo tanto, como vemos, unas obras muy elaboradas. Pero sobre todo son sus sonatas las que destacan por delante de todo el resto de su obra. Unas sonatas escritas en principio para clave, para clavicémbalo, aunque también algunas se escribieron para órgano y algunas incluso para piano, pero fundamentalmente son para clave. El famosísimo fandango que todo el mundo conoce y que verdaderamente aconsejo porque es algo precioso, con ese ambiente, con ese sabor tan español. Con estos dos autores imprescindibles terminamos este viaje, este recorrido a lo largo de la música española en la corte del siglo XVIII. Espero que haya sido de vuestro gusto y os espero en el próximo Música en Espera. Por favor, no cuelgue.